Hola a todos. Bueno, este es el video que les había prometido para poder ejemplificar el cuestionario del sistema nervioso central, el primer cuestionario del telencéfalo. Vamos a ir viendo las preguntitas, dando un timer de 10 segundos y abordando brevemente la respuesta. Así que allá vamos. La primera pregunta dice, el surco del cíngulo podemos verlo en la cara, raya, de los hemisferios cerebrales. Hay tres opciones, inciso A, la cara superolateral, inciso B, la cara medial, inciso C, la cara inferior. Vamos a pensar. La respuesta es la cara medial. Aquí vemos, vamos a agarrar aquí un momentico, marcador rojo. Aquí vemos la cara medial y en la cara medial aquí podemos ver el surco del cíngulo. Fíjense, esta es una rama que se llama rama paracentral. Aquí seguimos con el surco del cíngulo. Esta es la rama con que termina, que se llama rama marginal. Es un surco bien importante. Me permite aquí delimitar en la cara medial con el surco del cuerpo calloso, el giro del cíngulo. Por delante y por encima de él, el giro frontal superior. Sus ramas también permiten delimitar detalles anatómicos importantes en la cara medial, algunos de los cuales vamos a ver en este mismo cuestionario. La segunda pregunta nos dice, el surco parieto occipital podemos verlo en las caras, raya y raya de los hemisferios cerebrales. Las respuestas son, las caras serían la cara superolateral e inferior, ese es el inciso A, el inciso B, la cara medial e inferior, y el inciso C, la cara superolateral y medial. Vamos a pensar. La respuesta es la cara superolateral y medial. Aquí tenemos dos vistas. En la vista superior izquierda tenemos una vista de la cara medial del hemisferio cerebral y en la inferior derecha la cara superolateral. Aquí en la cara medial podemos ver el surco parieto occipital. Un surco bien importante, permite delimitar lobulillos notables en la cara medial. Aquí participa junto con el surco calcarino en delimitar la cuña. Por delante y por encima de él se encuentra la precuña. Y en la cara superolateral, bueno, ahí hay una pequeña muesca. Si lo buscamos por aquí, por el borde superior, aquí vemos la muesca. Esto que vemos aquí es la muesca. Y es muy chiquitica, uno pudiera pensar que no tiene casi importancia, pero sí tiene un valor desde el punto de vista topográfico, y es que resulta difícil delimitar lo que es el lóbulo occipital en la cara superolateral de los hemisferios cerebrales, y utilizamos esta muesca como landmark, como punto de referencia exactamente para ello. Es decir, a partir de la muesca que hace el surco parieto occipital a nivel de la cara superolateral, trazamos una línea imaginaria hasta el borde inferior o inferolateral de los hemisferios cerebrales y consideramos que de ahí hacia atrás le estamos observando entonces el lóbulo occipital. Continuamos y vamos para la pregunta 3. La pregunta 3 dice, el cuerpo calloso podemos verlo en la cara, raya, de los hemisferios cerebrales. Es decir, identificar en qué cara de los hemisferios cerebrales se encuentra el cuerpo calloso. Las opciones son A, cara superolateral, B, cara medial y C, cara inferior. Vamos a pensar en eso. La respuesta es en la cara medial. Aquí tenemos una vista de la cara medial y aquí estamos observando, bueno, tiene puesto el nombre, el cuerpo calloso. Aquí vemos sus posiciones. Esta es la rodilla, este es el tronco, esta es la parte posterior, el esplenio, también traducido al español como rodete. Miren aquí la rodilla cómo se continúa con el pico o rostrum del cuerpo calloso. Pregunta 4. El giro parahipocampal podemos verlo en la cara, raya de los hemisferios cerebrales. Las opciones son inciso A, cara superolateral, inciso B, cara medial, inciso C, cara inferior. Vamos a pensar en la respuesta. La respuesta es en la cara inferior. Aquí tenemos en la parte superior izquierda una vista de la cara inferior de los hemisferios cerebrales.
Aquí tendríamos el surco del hipocampo, este es el surco colateral y aquí tenemos el giro parahipocampal. Esto es una vista medial. En la vista medial también lo podemos ver. Aquí estaría el surco del hipocampo, aquí tendríamos el colateral y este sería igualmente el giro parahipocampal. Pero esto es una vista medial donde tú puedes verlo, pero esta es la cara inferior. Fíjense que a este nivel estaría el borde medial o inferomedial. De manera que aunque lo vemos en la vista medial, está ubicado definitivamente en la cara inferior o también conocida como cara basal. Seguimos, pregunta 5. Para visualizar el lóbulo de la ínsula solemos separar el surco central, que también es conocido como el surco Orlando, el surco B, el surco calcarino, inciso C, el surco lateral, que también es conocido como el surco de Escipio, y D, el surco temporal superior. Vamos a pensar la respuesta. Timer adelante. La respuesta es en el surco lateral. Aquí tenemos la cara superolateral, aquí tenemos el surco lateral y las áreas del lóbulo frontal, del lóbulo parietal, del lóbulo temporal que delimitan a este surco lateral se denominan opérculos. Sería opérculo frontal, opérculo parietal y opérculo temporal respectivamente. Opérculos serían como las tapas, ¿no?, de este surco lateral. Cuando usted corta estos opérculos, entonces como sucede aquí en esta figura que estamos viendo en la parte inferior y a la derecha, entonces encontramos en el fondo del surco esto que vemos aquí, que es como una isla, ¿no? Bueno, así la llaman los clásicos. El término ínsula etimológicamente viene de isla. Es decir, vemos ese lóbulo que está ahí escondido, vamos a llamarle, en la profundidad del surco lateral. Pregunta 6. La punta de la flecha nos indica directamente, aquí estamos viendo la flecha, nos está indicando esta estructura que estamos viendo aquí. Las opciones serían inciso A, el tálamo, inciso B, el cuerpo calloso, inciso C, el fornis, inciso D, ninguno de los anteriores. La respuesta correcta es ninguno de los anteriores. Eso que estamos viendo ahí es el septo pelúcido, que es una membrana translúcida que se encuentra situada entre el cuerpo calloso y el fornis. Pregunta 7. La punta de la flecha nos indica directamente, es esto que está marcando aquí. Las opciones son el tálamo, B, el cuerpo calloso, C, el fornis y D, ninguno de los anteriores. La respuesta es el fornis, una estructura muy importante que bueno, les adelantaré, les estoy dando un avance que veremos nuevamente en el curso del test. La pregunta 8 dice, el detalle anatómico delimitado en verde se denomina... La respuesta es el lobulillo paracentral. Aquí tenemos, bueno, el surco del cíngulo que ya habíamos visto, y el surco del cíngulo por debajo delimita este lobulillo. Una de sus ramas, la rama paracentral, lo delimita anteriormente. Ya la rama con que termina el surco del cíngulo, que se llama la rama marginal, lo delimita posteriormente, y el surco, disculpen, el borde superior lo delimita superiormente. Este lobulillo paracentral es muy importante. A nivel de él aparece una muesca del surco central o surco de Rolando. Aquí está, para mi gusto, un poquito ladeada hacia la parte posterior, pero bueno. Nada, es muy importante. Esta muesca que hace aquí el surco central delimita la parte que corresponde al lóbulo frontal y al lóbulo parietal dentro del lóbulo, y aquí están presentes las partes mediales de los, es decir, las continuaciones de los giros precentral y poscentral, o área motora primaria y sensitiva primaria,
Y en la representación de los homúnculos, tanto motor como sensitivo, a ese nivel se encuentran los miembros inferiores. Pregunta 9, vamos terminando. Dice, marque el ejemplo o los ejemplos de fibras comisurales que aparecen en los incisos que siguen. Inciso A, fascículo longitudinal superior. Inciso B, forni. Inciso C, cápsula interna. Inciso D, comisura cerebral posterior. Inciso E, cuerpo calloso. Vamos a pensar en eso. Las respuestas son forni y cuerpo calloso. Aquí hay que tener mucho cuidado porque yo hago algo que no debe hacerse, que es que me invento cosas. No existe una comisura cerebral superior, las comisuras cerebrales son dos. Comisura cerebral anterior y comisura cerebral posterior. De manera que aquí hago algo pedagógicamente incorrecto, aunque pienso seguir haciendo. Pero bueno, tienen que tener mucho cuidado, no incorporen una información totalmente errada, ¿no? Tramposa, ¿no? Con el objetivo de aplicarla como un distractor para ustedes. Aquí tenemos un corte sagital de la cabeza y aquí podemos ver en este corte sagital varias de las fibras comisurales. Bueno, muy importante en este caso el cuerpo calloso, que es la más importante fibra comisural. Aquí tienen el forni que habíamos visto ahorita. A este nivel está el cuerpo y a ese nivel se encuentra precisamente la comisura del forni. El forni tiene una porción que se mete dentro del cuerno inferior o temporal y que está conectada con el hipocampo. Y también tiene hacia adelante las columnas que se van a dirigir hacia el hipotálamo y se van a conectar con los núcleos mamilares. Es una estructura bien importante y relacionada con el sistema límbico. También tenemos aquí en la pared posterior del tercer ventrículo y en la pared anterior del tercer ventrículo la comisura cerebral anterior y la comisura cerebral posterior respectivamente. La anterior participa en la conexión de los lóbulos temporales o de parte de los lóbulos temporales, está relacionada con la función olfativa. En tanto, la comisura cerebral posterior está formada por fibras de núcleo que se encuentran en el mesencéfalo. Acá en la parte superior y anterior de la pineal también se encuentra la comisura de las avénulas. Y finalmente tenemos la pregunta, ¿la cabeza del núcleo caudado participa en la delimitación de la cápsula interna? Inciso A, right. Inciso B, wrong. ¿Correcto o incorrecto? La respuesta es correcto. Y aquí tenemos un corte en un plano horizontal o un corte axial de los hemisferios cerebrales. Y aquí estamos observando, vamos para el lado derecho, aquí estamos observando la cápsula interna, que tiene un brazo anterior, tiene una rodilla y tiene un brazo posterior. Y el brazo anterior queda delimitado entre lo que nos interesa en este caso, que es la cabeza del núcleo caudado, y bueno, la parte anterior del núcleo lenticular. Por tanto, el núcleo, es decir, la cabeza del núcleo caudado se participa en delimitar la cápsula interna, específicamente el brazo anterior. Y bueno, con esto damos por terminado el video. A los que les gusten le dan un like, si se embulla se suscriben y si quieren ver otros cuestionarios, este es el único que está convertido en video, pueden pasar por el canal de Telegram, unirse al mismo, está en la información ahí abajo. Así que bueno, muchas gracias.